primero me gustaría como un brief de cómo ha sido el apoyo hasta ahora de Google en el tema de educación. Entiendo que se apoyó mucho, sobre todo en la pandemia, cuando se facilitaron aulas virtuales y todo. Exacto. Y luego conocer si hay un cambio a raíz del acuerdo que se firmó o la aprobación de la ley para un contrato, si hay un cambio y qué cambios son los que podríamos esperar, en este caso en el apoyo de Google hacia el sistema educativo público, que entiendo que es el fuerte que se va a apoyar. Exacto. Esa es una muy buena pregunta porque permite dar contexto, ¿no? Entonces, la alianza que tiene Google y Salvador para efectos educativos se remonta desde el 2020, como bien apuntas. Al inicio de la pandemia, todos los sistemas educativos del mundo estaban vueltos locos y en ese contexto nosotros lo que hicimos fue entregar cuentas a todos los alumnos de educación pública básica del país. Fueron más de 1 millón de cuentas educativas. Hubo una característica que me pareció importante de lo que sucedió en aquel entonces, y es que El Salvador primero lo hizo a escala, después lo hizo con una visión de largo plazo y finalmente lo hizo con mucha determinación. Entonces, cuando nosotros estábamos en esa época y aperturamos todas las cuentas, sentimos un alto nivel de autonomía por parte del Ministerio de Educación para crear cuentas, para capacitar a los alumnos, a los docentes, para crear contenido, crearon sus portales educativos para que los alumnos y los docentes pudieran tener acceso a estos recursos. Se apoyaron en algunas cuestiones con nosotros, pero al final del día hubo mucha autonomía en términos de cómo ellos lo estaban haciendo. Y esa, llamémosle, la primera etapa en términos de colaboración. Pasó un poquito el tiempo y fueron siendo más ambiciosos en términos del impacto que ellos querían tener y en términos de poder atraer las mejores prácticas internacionales a El Salvador. Y entonces entramos en conversaciones para mejorar el perfil de acceso de los alumnos a las herramientas premium que tiene Google for Education. ¿Eso qué significa? Meter temas de inteligencia artificial a procesos educativos, analítica a entender, mayor control sobre temas de seguridad, mayor flexibilidad a los docentes para poder llevar a cabo sus clases. Y lo acompañamos de una colaboración muy profunda en términos de capacitación docente. Entonces generamos proyectos integrales en donde fuimos capacitando, ahora con apoyo de Google de manera directa, a docentes. Armamos algo que le llamamos Grupo de Educadores Google, GEG. Se armaron 3, de hecho, uno en el centro, oriente y poniente, y son líderes educativos que al final del día sirven de apoyo para los demás docentes en términos de cómo utilizar la tecnología de manera adecuada. Hicimos algo que nunca habíamos hecho antes y empezamos a capacitar de manera directa a los alumnos. Ese fue un requerimiento que nos pidió el ministerio. Normalmente nos enfocamos en docentes, pero aquí hubo esfuerzos para capacitación en línea directamente a los alumnos, que es algo muy positivo, ¿no? Y empezamos a certificar a docentes, ¿no? Entonces, en los proyectos de tecnología educativa, normalmente el componente más débil, el eslabón más débil, es el componente humano, ¿no? Entonces necesitas de proyectos integrales, con seguimiento, con un monitoreo, para que al final del día puedas llegar a tener impacto. Y esa fue una colaboración que hicimos en donde empezamos a tener reuniones periódicas con todo el equipo del Ministerio de Educación para ir calibrando todo el proyecto. Y afortunadamente hay un ministro de Educación que tiene claridad de mente, que es muy enfocado, que ha permitido que exista una gran alineación al interior del ministerio que permite tener mucha atracción. ¿Qué es lo que ha sucedido después del convenio? Que no forzosamente es por el convenio, porque al final del día hay una trayectoria en términos de lo que veníamos haciendo. Pero ahorita nos hemos enfocado en el ecosistema de colaboración y productividad de Google, que se llama Google Workspace for Education. En una de esas, tú en lo personal tienes Gmail. Gmail es una aplicación dentro de una suite en una de esas has utilizado Drive o has utilizado Docs. Bueno, eso mismo para temas educativos, ¿no? Pero lo que sucede es que no es el componente, no es el ecosistema completo de Google. Lo que se utiliza en las escuelas a nivel mundial en el ecosistema de Google es una Chromebook, que es la laptop de Google. Es una laptop con el sistema operativo de Google, que de hecho
es el dispositivo que más se utiliza en el mundo para temas educativos. Y ese componente no estaba aún en las escuelas. Después del convenio, lo que ahorita estamos haciendo es que se le va a entregar una Chromebook a todos los alumnos de cuarto de primaria de escuelas públicas del país. Y estamos en espera de que lleguen y que se vayan entregando, ¿no? Entonces, cuando lleguen, vamos ahora sí a tener el ecosistema completo de Google, en donde tienes muchos beneficios en términos de uso pedagógico de la herramienta, visibilidad de analítica, introducción de componentes de inteligencia artificial, que eventualmente, bien canalizado, mejoran el rendimiento educativo. Perdón, ¿y solo se entregará a los niños de cuarto grado? O sea, el proyecto ahorita, digamos, Solo muy es para- concreto ajá. que está sucediendo es cuarto de primaria. ¿Por qué cuarto de primaria? Porque lo que entendemos es, antes de cuarto de primaria, los chicos de primero a tercero recibieron una tableta, ¿no? La tableta tiene limitantes en términos de impacto pedagógico. Y entonces lo que hacen es que cuando de tercero pasan a cuarto, se les entrega un dispositivo más robusto y ahora ya es Chromebook. Ok. Sí. ¿Cuántos estarían entregando? Arriba de 90,000. Sí. Y para, bueno, es como una fase piloto, se podría No, luego no, porque ya es a todos los alumnos de cuarto de primaria se les va a entregar una Chromebook. Si volteas a ver el sistema educativo que tiene más de 1 millón y volteas a ver 90,000, lo puedes entender como piloto. Pero al final del día el objetivo es que el ecosistema completo impacte y eventualmente cuando vuelva a haber una renovación o cuando sea necesario adquirir más equipos, que se evalúe los beneficios de tener un ecosistema así y que eventualmente se vea la posibilidad de continuar con las Chromebooks. Pregunto si es así, porque ¿qué pasa con los niños de quinto, sexto, bueno, de los grados mayores? ¿Qué viene? Lo que sucedió es que si yo me regreso un año antes, digamos, a esos se les entregó una laptop. Sí, la laptop que entrega. Exacto, como tal. exacto. Entonces, lo que yo tengo entendido es que eventualmente, a medida en que ellos vayan, cuando pasen a secundaria o cuando estén en algún otro momento, se les va a refrescar el dispositivo. Nuestro objetivo es que el impacto sea tan claro en términos de lo que estamos haciendo con el ecosistema de Google, que cuando se renueven aquellos, a los chicos que hoy tienen una laptop, se renueven con una Chromebook. En ese momento, cuando llegue el momento, se decidirá, se analizará y veremos qué es lo que sucede. Nuestro objetivo es demostrar que es un ecosistema completo y que impacta. Y eso es la mejor herramienta para continuar creciendo el proyecto. ¿Y esto trae herramientas básicas para un niño? Porque también estoy pensando en un niño de cuarto que de pronto no tiene conocimientos muy avanzados del uso de tecnologías. Sí. ¿Qué tipo de herramientas trae el dispositivo? Mira, yo te diría, nos sorprenderíamos de cómo un niño de cuarto de primaria claro, sí, que tuvo una tableta desde primero ya maneja la tecnología. Tú que eres usuaria de los productos de Google, sabes que hay un sello de la casa que es hacerlos fáciles, intuitivos, ¿no? Imagínate como Google entró después que los demás al mercado de las PCs, de los dispositivos, nosotros aprendimos de todo mundo. Y entonces llegamos con un dispositivo súper intuitivo que se puede limitar para que solamente lo utilices a temas educativos. Y te voy a poner un ejemplo. Una Chromebook no puede tener virus. ¿Porque no tiene conexión a internet? ¿O? No, porque es un ecosistema cerrado. Okay. Entonces tú para poder instalar algo, necesitas instalarlo de algo que Google preaprobó. Entonces, Google no hace Chromebooks, ese es un detalle interesante. Las Chromebooks las hacen los mismos fabricantes que hacen los dispositivos y las tabletas. Lenovo, HP, Dell. Lo que ustedes ponen es la plataforma tecnológica. Es el sistema operativo, ¿sí? Pero el hardware, que es así, lo físico, el firmware, que son los drivers que están instalados, y el sistema operativo, en todos Google participa. Entonces codiseña eso. Y como lo codiseña, cierra el ecosistema. Y como cierra el ecosistema, no puede tener virus. Y en un contexto educativo, tener un dispositivo seguro es súper importante. Y un dispositivo intuitivo te permite escalar muy fácilmente. Pero sí requiere conexión a internet y todo eso. A ver. ¿Y cómo se ha planteado también, dadas las barreras de conexiones a internet, también conexiones estables a energía eléctrica? Hay escuelas que todavía no tienen conexiones a energía suficientes para todo un salón. ¿Esas limitantes cómo se están planteando? Sí, entonces,
A nosotros nos corresponde que tengas un dispositivo y un ecosistema que sea favorable para el proceso educativo. Las inversiones en términos de infraestructura, de electricidad y en términos de conectividad están fuera de nuestro alcance. Lo que sí puedo decir es que hay esfuerzos en términos de fortalecer el enramado de fibra óptica y de acceso a conectividad en las escuelas de muchas maneras distintas. Entiendo que hace poco liberaron un proyecto para dar internet dedicado a las escuelas y sé que en el pasado también les han dado conectividad a nivel alumno a través de unos dispositivos como un pequeño módem y demás. Cuando hay máximas educativas y una máxima es a mayor conectividad, mayor aprovechamiento, ¿no? Entre más satures un sistema educativo con dispositivos y puedas individualizar el uso, es mayor el impacto de la tecnología en la educación. Hay varias máximas. No cabe duda que entre mejor conectividad tengas, más vas a poder investigar, más vas a poder colaborar, tienes mucho más margen de maniobra. En ambientes muy restrictivos en términos de conectividad, pues no puedes mandar correos, no puedes investigar en internet, ¿no? Pero el dispositivo como tal sí funciona en ambientes sin conectividad y puedes crear documentos, puedes ver tus documentos del pasado, me explico, pero tienes la limitante de no tener conectividad. Ahora, lo interesante es que se está viendo el proyecto de manera integral, no están viendo solamente un proyecto de entrega de dispositivos, sino que están haciéndolo con capacitación, con conectividad, con mejoramiento de infraestructura. Varias de esas no nos corresponden a nosotros supervisar, pero se está pensando de esa manera. Y por lo tanto, tienes un ambiente que permite que proyectos así florezcan. Si yo volteo a ver otras regiones, no forzosamente es así. No van con este nivel de escala y con este nivel de visión, sino que se hacen esfuerzos como muy aislados. Y aquí estamos viendo una orquestación a nivel Estado que permite tener un escenario muy favorable. Perdón, ¿y qué precio tiene cada dispositivo? Nosotros no ponemos el precio de los dispositivos. Al final del día, nosotros no vendemos Chromebooks. ¿Es una compra directa entre el gobierno y el fabricante? Y el fabricante. Normalmente el fabricante no vende directamente al gobierno, hay intermediarios y la compra se hace a través de estos intermediarios. Nosotros no vendemos Chromebooks ni hacemos Chromebooks, ¿no? Bueno, es que ustedes venden el sistema operativo. Exacto. Bueno, el sistema operativo no cuesta. Lo que hacemos es que tenemos una licencia que permite administrar todos y entonces esa es la licencia que nosotros vendemos. Pero en términos de costo, al final del día nosotros no participamos ahí. Me llama la atención también ver el mapa regional. Usted lo acaba de mencionar, y cómo se coloca El Salvador con este proyecto. Por ejemplo, acá cerca, en Centroamérica, si hay algún esfuerzo similar o si de pronto vamos llevando a la delantera en ese ámbito. Sí, mira, hablando de Centroamérica y el Caribe, El Salvador lleva la ventaja por mucho desde la perspectiva de un proyecto de largo plazo integral. No significa que hayan sido los primeros en intentarlo y que no haya esfuerzos regionales, pero a nivel de tamaño, o sea, tienen un sistema educativo de más de 1 millón de alumnos que tiene grandes niveles de complejidad solamente por el tamaño, son los que llevan la delantera por mucho. Si volteamos a ver a nivel regional y volteo a ver Latinoamérica, El Salvador como país puede tener dimensiones similares a algunos estados en Brasil o algunos estados en México. Y puedes encontrar que ya el ecosistema de Google está funcionando de manera integral desde hace tiempo en algunos de estos estados, ¿no? Pero si hago un zoom in a la región Centroamérica y el Caribe, por mucho ustedes llevan la delantera. ¿Y cuál es la meta? ¿Se han fijado alguna meta con los niños que dominen ciertas habilidades tecnológicas? Sí, yo creo que nuestro perfil, porque al final esto es entendiendo las necesidades futuras del empleo. Sí, o sea, el objetivo que tenemos nosotros es ayudar a transformar el sistema educativo, ¿no? Y para eso tenemos lo mejor que tiene Google a disposición de la educación. Ahora, no es que exista una meta específica desde la perspectiva de Google, porque nosotros no somos rectores del sistema educativo y al final del día los sistemas educativos, el ministro de Educación tiene que cumplir con un perfil de egresado, me explico, que está fuera de nuestro alcance. Y la educación, ahora yo le voy a hacer un doble clic a la educación es multivariable. Entonces, la tecnología no es una bala de plata que te va a resolver el problema educativo, ¿no? Porque es complejo. Pero es una herramienta que al final del día, después de COVID, hoy no se puede entender la educación sin un componente tecnológico. Y lo que están haciendo aquí es que ese componente tecnológico lo están integrando de una manera correcta. Y eso es muy positivo, porque eso lo que va a generar es una base
de utilización y familiarización de la tecnología que va a ser un trampolín, digamos, para efectos de lo que se puede hacer en términos de emprendimiento, de alineación con el mercado laboral, con un montón de cosas, ¿no? Okay. Y bueno, ese es como el gran proyecto dentro del acuerdo firmado el año pasado. En el sistema educativo, ¿cómo queda luego con el apoyo de los docentes también? Y el resto del sistema educativo, lo que le preguntaba, los niños de mayores años, ¿no se han contemplado de momento o solo es este proyecto el grueso? Bueno, entonces, desde la perspectiva de Google estamos preparados para poder atender el media superior y superior, ¿no? Pero esa decisión es del Estado, ¿no? Es del Ministerio de Educación y de las instituciones. Pero estamos preparados y estamos en conversaciones para facilitar cualquier proyecto que pudiera ir hacia allá. Pero la decisión ahorita no depende completamente de nosotros. Entonces, ¿y cuántos docentes se capacitaron en la primera fase? 66,000. Okay. 66,000 en fases iniciales, y entonces cuando tú te acercas a la capacitación docente tiene varias aristas, ¿no? Entonces están estos docentes que empezaron a familiarizarse con las herramientas de Google, pero después hay docentes de estos 66,000 que tienen ambición de poderse certificar, y entonces empezamos con esfuerzos de certificación docente con diferentes niveles de profundidad, y después generamos comunidad con estos grupos de educadores Google que yo te decía. Y después nos fuimos con los supervisores escolares, que al final del día cada supervisor ayuda, digamos, a coordinar esfuerzos en una zona y tiene como a varios docentes a su cargo. Entonces empezamos a ir con ellos y empezamos a hacer un modelo de train the trainers, que básicamente es, tú capacitas a alguien para que eventualmente replique la capacitación con uno más, ¿no? Entonces, si te fijas, son varias diferentes iniciativas que se hacen para ir atendiendo el tema de capacitación. Algunas funcionan más en contextos particulares, algunas funcionan más en otros, pero al final del día es un proyecto integral. Y eso es lo que me gustaría rescatar. Es un proyecto integral que no solamente se enfoca en el dispositivo, sino que está arropado de las mejores prácticas internacionales, apoyadas por nosotros, pero con la rectoría del Ministerio de Educación. Ok. Y una consulta más. Cuando se capacitaron a los profesores, luego se capacitaron a los estudiantes en manejo de herramientas y todo, ¿cómo se va a incluir? Me llama mucho la atención cómo se va a incluir la inteligencia artificial en esta nueva fase. Ah, sí, sí. Porque es muy complejo y de pronto... Sí, sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos. A veces nosotros entendemos la inteligencia artificial como si la inteligencia artificial generativa fuera lo único. Y la inteligencia artificial es mucho más amplia y Google la ha venido implementando en sus servicios desde hace mucho tiempo, ¿no? No es nueva para nosotros, pero a veces nosotros pensamos que si tú te metes a un sistema como Gemini de inteligencia artificial y le haces alguna pregunta, te va a dar alguna respuesta y entonces con eso vas a poder contestar los exámenes. Gemini, que es esta inteligencia artificial generativa, está fuera del contexto educativo. Nosotros no lo ponemos a disposición del sistema educativo. Entonces, lo que te quiero decir es que eso queda un poquito fuera. Ahora, dentro del sistema educativo, ¿dónde estamos utilizando inteligencia artificial? Te voy a poner dos ejemplos. Uno, le llamamos reportes de originalidad. Entonces, imagínate que te dejan hacer una tarea, tú tienes que hacer un trabajo, haces tu escrito. Y lo que hace este sistema es que revisa lo que tú escribiste y lo compara contra miles de millones de papers para ver si hicieron copy-paste. Exacto. O si tú le copiaste a algún compañero. Okay. ¿Me explicó? Y entonces lo que te dice este sistema es que te dice cuáles fueron los párrafos que tú hiciste copy-paste o que no citaste de manera correcta. Pero la belleza de esto es que no es una herramienta de castigo, porque tú le das al alumno la posibilidad de pasar por ese proceso de verificación antes de entregar al docente, porque lo que te interesa es que él aprenda, o ella, ¿no? Entonces ven si no citaron bien o si fue demasiado... demasiado técnico para un niño de 4 años. No, bueno, entonces, o eso digo, no creas que es un proceso, nada más le pones un botón y lo verifica. Normalmente citar no es en niños tan chiquitos, sino es un poquito más. Y para eso no necesitas una Chromebook, es el ecosistema, es Workspace, ¿no?
Te voy a dar otra. Se llama prácticas guiadas, ¿no? Entonces, imagínate, voy a partir de un examen. ¿Qué es lo que sucede? Yo te dejo unas preguntas, tú tienes que contestar y entonces el docente ve si está bien o mal. Entonces, imagínate que le sacamos una segunda derivada a esto y te dejo las mismas preguntas. Pero yo reviso, el sistema revisa cómo tú respondes. Si la respondes mal, el sistema te va a entregar un recurso para que tú veas un video de YouTube o veas una fórmula o algún paper para que tú puedas intentar contestar la pregunta. Si la vuelves a tener mal, te doy otro recurso distinto y te vuelvo a dar recursos distintos. Tú terminas de contestar el examen y yo como docente voy a tener visibilidad de tu trayectoria, de cuáles contestaste bien a la primera, cuáles te tardaste un poquito más, cuáles fueron los videos que tuviste, qué es lo que tú hiciste. Y cuando yo volteo a ver eso a nivel salón, yo puedo ver en cuáles preguntas o en cuáles temas los alumnos están fallando en general, o cuáles son los alumnos que más trabajo les está costando, y puedo ver la trayectoria de lo que ellos hicieron a la hora de intentar contestar. ¿Sí? Y eso genera una analítica muy interesante porque un docente puede, esto que tú y yo acabo de hacer, un docente lo podría hacer de manera individual. Yo te puedo dar este recurso y si la sacas mal te puedo dar otro recurso. Pero cuando ya lo haces a escala y puedes tener un panel para entender qué es lo que sucedió, el docente tiene información súper enriquecedora de qué es lo que está sucediendo con la escuela. Entonces tú al día siguiente vas a dar un tema nuevo, les mandas una práctica guiada, ellos van viendo algunos videos y antes de que llegues a la escuela, tú ya puedes ver quién está bien, quién está mal, qué se les está complicando, qué no se les está complicando. Esas sugerencias de contenido y demás están fortalecidas con inteligencia artificial. Sí, que de pronto hacerlo de manera individual con la vieja escuela sí era muy denso. Era muy denso y ahorita lo tienes todo de manera digital con una visibilidad chula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este concepto así muy amplio de inteligencia artificial, al final del día lo que termina de Google for Education es aterrizarlo en temas súper concretos, en donde el docente entiende cuál es el componente del proceso de inteligencia artificial, pero el docente se siente con el control. ¿Y si lo entiende? Le pregunto esto porque hay una encuesta de una de las universidades ESEM, tal vez la he escuchado, es como uno de los centros de investigaciones como top, en el que encontraba que los docentes le tienen miedo a la inteligencia artificial. Sí, lo que pasa es que cuando volteas a ver el concepto es muy amplio, ¿me explico? Y cuando volteas a ver la inteligencia artificial generativa, te puede generar puede ser muy disruptivo en tu clase. Si tú a los alumnos les abres la puerta para que utilicen Gemini para contestar y hacer ensayos, te cambia la forma en la que tú tienes que plantearte cómo enseñas. Y yo creo que es válida esa preocupación a nivel general. Lo que nosotros estamos haciendo es quitar todo el ruido y generar soluciones súper concretas, pero no atienden la inquietud amplia del miedo de la inteligencia artificial amplio, porque está disrumpiendo la forma en la que se está enseñando. Así, en nuestros productos están súper contenidos. Okay. ¿Cuándo comienza la entrega de los dispositivos? Estamos esperando que lleguen los equipos y lo más seguro es que en un poco más de un mes empiecen ya a llegar y empiecen a entregar los equipos. Okay.